Señores, nuestros invitados, todos buenos días a los alumnos de las universidades que están presentes, al público, a nuestros asesores, a todos buenos días. Primero, discúlpeme que hemos llegado algunos minutos tardes, lo hago porque, como lo dije en broma, hay gente que ha amenazado que está en camino, que están viniendo, por eso estaba esperando un poco más, espero que lleguen los invitados y que con ello podamos tratar un tema que es sumamente importante. Yo, por la responsabilidad que tengo en el Congreso, por supuesto que tengo que compartir todas las responsabilidades fundamentales que tiene el Estado y en este caso el gobierno. El tema central y el tema de mi preocupación actual y también el tema de ustedes es el tema de las pensiones al final del trabajo, de las pensiones casi en la última etapa de la vida, de las pensiones en la época que los hombres ya salen del mercado laboral y tienen una necesidad económica para poder tener una, en palabras más populares, una vejez más tranquila y más digna, hablando en términos mucho más de pueblo. En ese sentido, yo tengo un proyecto de ley que no será motivo de mi defensa en este momento, yo lo defenderé el proyecto de ley en su momento y en su oportunidad, pero el interés que tengo es lograr la máxima difusión, la máxima participación y sobre todo el enfoque central, que es el tema de las pensiones en el futuro, que es el tema importante. Donde voy, yo digo que el Estado tiene responsabilidad con la sociedad al nacer, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando tienen trabajo, cuando son grandes. El Estado no puede evadir esa responsabilidad social que tiene con toda la población peruana. Y una de esas responsabilidades sociales es el tema de las pensiones. Ese es el tema central por el cual estamos acá. Los agradezco a todos por su presencia, agradezco a los alumnos de la universidad porque es en esa edad, en la juventud, es en esa edad en la universidad y es en ese momento donde los jóvenes que están llenos de sueños, que están llenos de ilusiones, que están llenos de futuro, son los que tienen que pensar en el país. Los agradezco sinceramente la presencia de los jóvenes y los motivo para que constantemente puedan estar preocupados por los problemas de la sociedad, sobre todo a futuro. Nunca se resolverán los problemas si uno piensa en el de un día para mañana o en el pasado mañana. Los problemas se resolverán cuando siempre pensamos en el largo plazo. Por esa razón, a los jóvenes los felicito, los agradezco por estar acá y los invoco constantemente a estar presentes en estas discusiones que tienen que ver con los temas sociales. Muchas gracias por su presencia y empezamos la conversación. No tenemos límite de tiempo. Yo tengo interés en discutir este tema lo más que se pueda. No vamos a estar aplicando la regla del Congreso que te dan tiempo 1 minuto o 3 minutos a cada uno. No hay un límite de tiempo. Yo estoy dispuesto a discutir esto, si posible, todo el día. Entonces, en ese sentido, cada uno tendrá el tiempo suficiente como para poner sus ideas. Con esa introducción, le invito al señor Ricardo Escudero para que nos haga su presentación y en la medida que vamos pasando uno a uno, luego empezaremos una discusión seguramente. Gracias y el señor Escudero. Correcto. Buenos días, señor congresista. Buenos días, estimados amigos, colegas, compañeros de universidad que se ven después de tiempo, de lejos, pero sí lo recordaba, es un honor. El tema de las pensiones en el Perú lo define muy bien nuestro congresista en esta introducción. Y yo quiero rescatar de sus palabras algo que es muy importante. Cuando uno es joven, solamente piensa en enamorarse, en divertirse, muy pocas veces en las principales responsabilidades de la vida. Muy pocas veces. No es una generalidad, pero muy pocas veces. Sin embargo, cuando comienza a transcurrir el tiempo y vamos cosechando canas, preocupaciones y cansancio, nos vamos dando cuenta que hay una vida más allá del trabajo habitual. Y esa vida más allá del trabajo habitual necesita un ingreso para vivir, para alimentarnos, para tener acceso a la salud, para divertirnos, para usar nuestro tiempo libre. ¿Y por qué les digo esto?
Se los digo porque es la primera vez en mis casi 50 años de vida que, conociendo el funcionamiento del Congreso de la República, las anteriores cámaras de diputados y de senadores, estuve leyendo incluso los diarios de los debates de la Asamblea Constituyente y nunca he visto con sencillez, con independencia, con equilibrio y con pulcritud una preocupación como la que ha expresado el señor congresista, nuestro congresista, porque son nuestros congresistas, en este proyecto de ley, que es, como él muy bien lo dice, y yo lo interpreto así con el mayor respeto, una invitación a dialogar, a debatir, a conversar, a entendernos y a preocuparnos por el futuro de todos los peruanos y de todos aquellos que, viviendo en el Perú, también hacen un aporte para construir pensiones de jubilación. Yo he revisado y no he encontrado nada que invite a reflexionar sobre las pensiones. En la última reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizada en Santiago de Chile el anteaño pasado, y en la que se hizo en Corea del Sur, tanto como en los eventos del Banco Mundial sobre pensiones, hay una frase que yo quiero traducir en cierto modo, que dice: los países que piensan en sus pensiones, los gobernantes que piensan en sus pensiones, nunca van a vivir de ilusiones. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Les quiero comentar, y me voy a ajustar a unos 10, 12 minutos porque no quiero acaparar y quiero compartir con ustedes algunas ideas. En el Perú tenemos un mercado de pensiones, un mercado previsional. Este mercado está formado por el sistema privado de pensiones, donde están las AFPs o administradoras de fondos privados de pensiones. Está el Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por una empresa que se llama ONP, Oficina de Normalización Previsional. Y existe también un programa solidario que se llama Pensión 65, que instauró el presente gobierno, que está dirigido en el plano a poblaciones de extremada pobreza, y ha pasado de 40.000 a 400 beneficiarios o receptores de una ayuda económica bimensual. O sea, cada 2 meses a las personas que están en pensión 65, de nuestros impuestos, se les ayuda con 250 soles cada 2 meses. Son aproximadamente 600 millones de soles al año solo en la ayuda. 600 millones de soles. Las AFPs administran 108.000 millones de soles, que son propiedad de todos los trabajadores afiliados a las AFPs. Ese dinero no es de las AFPs. Es como el ahorro en un banco. Yo tengo ahorro en un determinado banco, el dinero es mío. Tengo mi libreta de ahorros, tengo mi código único del sistema privado de pensiones, ¿no? Es mi ahorro como trabajador. Es un banco de los trabajadores para ahorrar a lo largo de la vida laboral y, al llegar a la meta, que son los 65 años, recibir a cambio una pensión mensual de jubilación. Ese es el esquema principal. Entonces, es la plata de los trabajadores administrada por empresas que se llaman AFPs. ¿Quién controla las AFPs? Se controlan ellas mismas, evidentemente, con sus comités de riesgos, inversiones, controles y auditorías, pero existe una organización superior del Estado, un organismo regulador que se llama la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que puede estar cumpliendo bien sus funciones o no puede estar cumpliéndolas bien. Eso ya lo vamos a conversar. Quiero que tomen nota de algunos puntos importantes. El sistema privado de pensiones, la suma de afiliados a las AFPs es de 6 millones de afiliados estimados para el año 2015. Buen día, doctor. El Sistema Nacional de Pensiones tiene un poco más de 3 millones de afiliados, o inscritos en realidad. En las AFPs uno se inscribe, o sea, uno se afilia, firma un contrato, escoge el sistema privado y escoge la AFP donde quiere que sus ahorros para construir su pensión se depositen. En el Sistema Nacional de Pensiones, normalmente
la gente no se afilia, no firma un contrato de afiliación, sino que por el sistema PET, por el sistema de registro de SUNAT, el empleador lo inscribe. No tiene un contrato de afiliación como sí lo tiene en el sistema privado de pensiones. Yo tengo mi contrato, tengo mi cuenta, tengo mi ahorro. La población económicamente activa del Perú aproximadamente está alrededor de los 16 millones de personas. Hay 7 millones aproximadamente que no están inscritos en ningún sistema de pensiones, sea por excesiva regulación, que no facilita las cosas para que la gente se afilie, sea por desconocimiento, sea por múltiples razones, incluidas evidentemente razones de tinte político que no son materia de discusión, pero que es necesario mencionarlo, porque a veces hay gente que le conviene que uno no tenga un ahorro. De 9 millones de trabajadores afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones u ONP, solamente cotizan o aportan o pagan mensualmente o ahorran menos de la mitad. Es decir, están dejando de ahorrar 5 millones, un poco más, 5,5 millones de trabajadores afiliados a las AFPs o a la ONP. Entonces, ahí hay un primer punto de crisis. ¿Por qué? Porque si sumamos los trabajadores que no están aportando cotidianamente, secuencialmente, con frecuencia, para su fondo privado de pensiones o para pagar en la ONP, vamos a tener en suma casi 12 millones o un poquito más de trabajadores que no tienen una esperanza de construir una pensión de jubilación. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A tener bien claras algunas cifras, algunas cosas, ¿no? Las AFPs, como les decía, gestionan, administran más de 108.000 millones de soles en ahorros de más de 5,5 millones de trabajadores, que somos los dueños del ahorro, que lo hemos depositado en administradoras que a lo largo del tiempo nos dan, por nuestro ahorro, rentabilidad. La suma del ahorro y de la rentabilidad nos dan nuestros fondos de pensiones que se administran en cuentas individuales de capitalización. A lo largo del tiempo se espera y se comprueba en muchos casos que uno va ahorrando y la rentabilidad fruto de ese ahorro va siendo cada vez mayor a la suma de los aportes efectuados a lo largo del tiempo, porque hay una gestión transparente, hay una gestión efectiva. Las AFPs hacen aumentar nuestro fondo global aproximadamente un 10% por año, resultados positivos, gestión positiva. La ONP, en cambio, tiene un déficit aproximado de 72.500 millones de soles, que sumados a sus cuentas de orden o a la falta de reservas actuariales para el pago de las pensiones, que son de aproximadamente 38.000 millones, significa un descalabro económico, una desfinanciación total, una quiebra. El Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, no sirve. Y cada año, aproximadamente 300.000 jóvenes, hombres y mujeres, pagan en la ONP el 13% de sus remuneraciones para nada, para perder su dinero. Porque no es una cuenta de ahorros como lo es en la AFP. No es una cuenta individual, mi ahorro, no. Yo pago para que le paguen al señor, como una pirámide. Los que están con 65 años rezan todos los días para que un montón de trabajadores paguen al ONP para que ese dinero ingrese a una cuenta e inmediatamente se le pague su pensión. Así funciona. No es un ahorro. En las AFPs es un ahorro, tiene nombre y apellido. Eso hay que decir las cosas como son, para poder conversar y señalar puntos interesantes. Entonces, la ONP tiene 3,1 millones de afiliados, de los cuales pagan 1,3 aproximadamente, todos los meses. Pero lo que pagan no alcanza para pagar a su vez las pensiones de los afiliados o los cesantes jubilados a la ONP. Y no alcanza porque no tienen plata, porque está en déficit, porque tiene una burocracia inmensa, porque no es una entidad
eficiente. La ONP capta al año aproximadamente 2.900 millones de soles de los aportes de los trabajadores inscritos en la ONP y necesita una cantidad similar o mayor para completar su caja, su administración y todos sus costos. Entonces, es evidente que la ONP está en un estado de crisis financiera terrible. El costo previsional de la ONP, lo que cuestan las pensiones, solamente en los años 93 al 2003 se calcularon para la 19.990 en 18.000 millones de dólares, que no tenían. Y para la 25.30, que ese es otro cuento adicional, 6.000 millones de dólares más. ¿Y por qué les digo otro cuento adicional? Si bien es cierto, se cerró la 25.30, es decir, la cédula viva, o como decían algunos con bastante ironía y realidad, la cédula de los vivos, que uno se jubilaba con la remuneración y se actualizaba. Sí, si yo me ganaba 10.000, me iba por la 25.30 y siempre iba a cobrar más y más y más, mientras había personas que cobraban menos, menos y menos, una injusticia terrible, un desequilibrio en un mismo sistema previsional del Estado. Hoy en día esa crisis de la ONP suma más de 45.000 millones de dólares. Entonces, con un sistema nacional insostenible, con un sistema privado de éxito, con inequidad en las pensiones, en el sistema nacional de pensiones, porque en la ONP, como bien expresa en la exposición de motivos del proyecto de ley alcanzado, hay un límite. En la ONP uno se jubila máximo con 857.36 soles de pensión mensual, máximo, siempre y cuando haya uno demostrado en la ONP con boletas, con 240 boletas, 20 años de pagos acreditados. Acreditados quiere decir que uno, no es que en mi trabajo me dan mi boleta y está mi descuento para la ONP, eso no es suficiente. Hay que comprobar que ese descuento que aparece en la boleta efectivamente haya sido depositado en el Banco de la Nación y a su vez en la ONP. Miren toda esa cadena de posibles irregularidades y pérdida de dinero que puede haber. En consecuencia, en la ONP uno tiene un máximo si es que tiene 20 años y demuestra los aportes y tener 65 años. No es que tengo 65 años y me jubilo, no. Uno tiene que ir con todas sus boletas a hacer cola en la ONP y demostrar que ha aportado efectivamente 20 años mínimo. En el sistema privado de pensiones, uno se jubila a los 65 años y se le calcula de acuerdo al fondo de pensiones que ha acumulado en base a los aportes y la rentabilidad que el gestor privado nos ha dado como resultado de las inversiones. Entonces, acá hay dos componentes antes de tocar el tema principal, que es cada vez más jóvenes se afilian a la ONP o se inscriben en la ONP y están yendo a suicidarse. Están caminando por un morro y cayendo al precipicio y no se hace nada. Y hay un sistema privado de pensiones exitoso para muchos, muy mal informado, muy mal explicado para muchas otras personas y políticamente muy atacado por sectores radicales o interesados de repente en otro tipo de intereses. Entonces tenemos, por un lado, una crisis importante, ¿no? Interesante a tomar en cuenta. Aproximadamente el 50% de los trabajadores no están cotizando a un sistema de pensiones, sea como ahorro, sea como pago futuro para poder tener acceso a una pensión mensual de jubilación. Uno de estos sistemas es exitoso, pero está mal informado, está mal difundido, está mal explicado, está mal enseñado, desde antes de afiliarse, durante la afiliación y en el curso de la vida del trabajador. El impacto de la legislación es otro punto interesante. En el Sistema Nacional de Pensiones regido por la ONP, aproximadamente debe haber entre leyes y resoluciones y normas, no más de 15 de importancia. En el sistema privado de pensiones, en el ojo de la tormenta, además de leyes, decretos supremos, normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, circulares, anotaciones, es decir, uno tiene un cerro de leyes, normas, reglamentos, decretos, circulares
Es increíble la cantidad de producción legislativa. En la ONP no. La ONP está en crisis total, en quiebra. El sistema privado de pensiones no. Entonces, hay un desbalance en el impacto de la legislación. Se legisla demasiado donde hay éxito y no se legisla ni se ataca donde hay problema. Finalmente, 2 minutitos, sobre el proyecto de ley, y en forma puntual, señor congresista, a modo de opinión, el mencionar que se debe crear una administradora de fondo de pensiones estatal implícitamente reconoce la gestión y la administración exitosa de las AFPs, porque si no se podría proponer otro sistema de gestión y administración. ¿Y en base a qué es? En base, evidentemente, no me refiero al nombre de las empresas, sino al sistema, cuentas individuales de capitalización, comités de inversiones equilibrados, directorios que sean formados por profesionales del más alto nivel. El rol complementario que menciona en el proyecto de ley alcanzado, dirigido a todos los ciudadanos independientes residentes en el Perú, es un rol complementario. Es interesante la propuesta. Es importante alcanzarle a las personas que no pueden construir una pensión de jubilación, como por ejemplo el señor que está en la esquina de la avenida Bancay pidiendo unas monedas a cambio de la indicación de rutas al transporte público, el señor que lava de repente un vehículo a la salida de un centro comercial o de un edificio de oficinas, el ama de casa. Ellos no tienen formas de acceso a construir una pensión de jubilación. El rol subsidiario del Estado es importante para este tipo de poblaciones, siempre y cuando no se compita con el sistema privado de pensiones en lo que es el mercado natural. ¿Cuál es el mercado natural? Los trabajadores, dependientes, independientes, de ciertos rangos y de ciertas características. El tener una función subsidiaria, una función social, de previsión social, para este tipo de poblaciones que progresivamente serían nuevos beneficiarios de pensión 65, hasta reventar ese programa que cada vez nos está costando más de 600 millones de soles, sería muy interesante, porque sería como tener un mercado previsional formado por 3 grandes pilares, ¿no? El sistema privado, fuerte y más atractivo, una autoridad autónoma previsional, no ponerle el nombre AFP estatal porque tiene ciertos inconvenientes de pareceres con proyectos de repente de otros países que no van en la misma línea, porque si se habla de Chile, Chile no tiene sistema público de pensiones desde hace 32 años. Entonces, el sistema privado, un sistema que se podría analizar en base a contribuciones, por ejemplo, 1+1. Hay cafetaleros en Colombia que pagan, por decir, 10 pesos y vía el sistema de contribuciones, no de fondos del Estado, sino con líneas del Banco Mundial, del BID, ya los expertos lo pueden determinar mejor, se le pone la misma cantidad durante un determinado periodo de tiempo. Contribuyo, te ayudo, contribuyo, te ayudo, contribuyo, te ayudo, y van formando un piso previsional, mientras va amarrado con un paquete educativo para fortalecer las capacidades y talentos de los trabajadores, y luego se le suelta al trabajador para que pase a una entidad privada. Es decir, un inicio para crear, fortalecer y consolidar una historia de cultura previsional en las personas. Y bueno, y quedaría al final el programa Pensión 65. En resumen, es importante pensar en un modelo de administración previsional que bajo las riendas del Estado recoja lo mejor de la práctica privada. En mi opinión muy personal, sí es interesante pensar en esa posibilidad, midiendo bien el riesgo político que ello puede determinar. Yo no lo conozco, por eso no hablo de esa parte, pero hay que pensar en aquellas personas que nunca van a poder construir un futuro de pensiones en nuestro país, porque son un caldo de cultivo terrible para grupos radicales, grupos violentos, grupos antiinversiones. Y si se puede tener soluciones privadas para problemas públicos, como por ejemplo la ONP, lo ideal sería cerrar las inscripciones de trabajadores nuevos
a la ONP, resolver el tema de la ONP y tener una autoridad autónoma previsional pequeña, bien diseñada, dirigida a estas poblaciones precisas, y que el mercado privado de pensiones, el sistema privado de pensiones, crezca y se extienda también, porque hay que jalarle las orejas al sistema privado de pensiones, educando, informando, explicando, acompañando al trabajador antes de afiliarse, durante su afiliación y en el curso de su carrera laboral. Eso es lo que yo le podría mencionar como una opinión con el mayor respeto y aprecio. Gracias. Muchas gracias, señor Escudero, por su exposición. Antes de continuar con el evento, quiero saludar la presencia del colega Martín Belaunde. Muchas gracias por acompañarnos. También la presencia del señor Carlos Adriancén en este conversatorio. Quiero además expresar mi preocupación porque invitamos al señor Carlos Valdivieso, presidente de las AFPs. Originalmente confirmó su asistencia, pero no asistió. También se le invitó al señor Carlos Melgar, representante de la superintendencia, que no ha venido. Lamento que no hayan venido estos funcionarios porque lo ideal es tener el máximo intercambio de ideas. Le corresponde la palabra luego al señor Eduardo Torres. Muy buenos días. Primero felicitar al grupo de congresistas en la que existe este proyecto ya en mente de formar una alternativa para los trabajadores donde pueda diferenciarse ante la ONP y sobre el sistema privado de pensiones. Yo como representante de los afiliados de las AFPs, nos da una alegría inmensa porque hace 2 años aproximadamente tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía donde estaban participando diferentes gremios para buscar una mejor alternativa sobre la reforma de las AFPs. Lamentablemente, no se respetó a la Comisión de Economía del Congreso, no se respetaron a los diferentes representantes que asistieron a este proyecto y simplemente al caballazo se aprobó esta ley. Y eso les digo porque existe el malestar en que siempre las leyes se imponen. Y agradecer a los congresistas que han llamado a este conversatorio para poder analizar, pensar de otra manera, ser más proactivos. Siempre tenemos la idea que en el Congreso simplemente se van a discutir, se van a pelear. Es decir, si hacemos un análisis de la población en la imagen que tiene el Congreso, realmente la votación es negativa. Y quiero felicitar a este grupo de congresistas, ¿por qué? Porque se preocupan por la situación de nuestra vejez. Hay muchos participantes aquí de diferentes universidades, jóvenes, donde sinceramente ellos están involucrándose en un proyecto ya para el futuro. Y es importante reconocer y saber que las quejas que tenemos continuamente sobre los afiliados a las AFPs, uno de los puntos es la falta de reconocimiento del bono de reconocimiento de los aportes que hicieron los trabajadores de tantos años a la ONP. Yo creo que este conversatorio nos sirve para hacer un análisis del sistema pensionario a nivel nacional. No involucremos solamente a las AFPs, involucremos a la ONP. Hay que ponernos la mano al pecho. Yo creo que es importante mejorar el sistema. Es importante darle más color a nuestra vida y especialmente los días que ya dejamos de laborar. Cambiemos de actitud. Todo el mundo se para quejando. Y sinceramente, a este grupo de parlamentarios es para sacarse el sombrero. Porque las veces que hemos venido a tocar las puertas al Congreso, si no eres del color político, no te atienden. Y eso es verdad. Y no se puede estar manejando las pensiones al mejor postor. Busquemos la alternativa, tanto para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, para las AFPs
Y el otro grupo que manifestó el señor Escudero,